La personalidad creadora de Abraham Maslow, capítulo 3, autorrealización y más allá. En este capítulo proyecto debatir ideas que están a mitad de camino más que a punto de ser formuladas en su versión final. Con mis estudiantes y con todos aquellos con quienes comparto mis ideas, me encuentro con que la noción de autorrealización viene a ser algo así como una mancha de Rorschach. Con frecuencia me dice más acerca de la persona que la utiliza que acerca de la realidad. Lo que quisiera hacer ahora es explorar algunos aspectos de la naturaleza de la autorrealización, no como una abstracción grandiosa, sino en relación con el significado operacional del proceso de autorrealización. ¿Qué significa este proceso momento a momento? ¿Qué significa actualizarse el martes a las 4? Los comienzos de los estudios sobre autorrealización. Mis investigaciones sobre la autorrealización no fueron planeadas ni iniciadas como tales, sino el esfuerzo de un joven intelectual por tratar de entender a dos de sus maestros, a quienes amaba, adoraba y admiraba, y que eran personas muy maravillosas. Era una especie de devoción al alto cociente intelectual. No podía conformarme con adorar, sino que buscaba entender por qué esas dos personas eran tan distintas del resto de los mortales. Esas personas eran Ruth Benedict y Max Wertheimer. Fueron mis profesores cuando me trasladé a Nueva York después de doctorarme en el oeste y eran seres humanos extraordinarios. Mis estudios en psicología no me habían preparado en absoluto para entenderlos. Parecía como si no fueran exactamente personas, sino algo más que personas. Mi propia investigación se inició como una actividad precientífica o no científica. Tomé notas y descripciones de Max Wertheimer y de Ruth Benedict. Cuando intenté comprenderles, pensar acerca de ellos y escribir sobre ellos en mi diario, me di cuenta, en un momento maravilloso, que sus dos esquemas podían generalizarse. Estaba hablando de una clase de personas, no de dos individuos no comparables. Había algo muy emocionante en ello. Procuré ver si ese esquema podía darse en otros casos y de hecho lo encontré en una persona tras otra. De acuerdo con las normas de la investigación de laboratorio, es decir, de la investigación rigurosa y controlada, esto simplemente no era una investigación. Mis generalizaciones surgían de mi selección de cierto tipo de personas. Era obvio que se necesitaban otros jueces. Hasta el momento, un hombre había escogido a una docena de personas que le gustaban o a las que admiraba mucho y consideraba estupendas, para luego tratar de descifrarlas, y descubría que podía describir un síndrome, un modelo que parecía ajustarse a todas ellas. Eran personas pertenecientes solo a culturas occidentales, personas escogidas con toda clase de prejuicios. Aunque era poco confiable, esta era la única definición operacional de las personas autorrealizadoras cuando las describí en mi primera publicación sobre este tema. Después que publiqué los resultados de mis indagaciones,
aparecieron 6, 8 o 10 tipos de pruebas que corroboraban los descubrimientos, no a través de la duplicación, sino de enfoques desde ángulos diversos. Los descubrimientos de Carl Rogers y los de sus estudiantes se sumaban a la corroboración de la totalidad del síndrome. Vöggenthal aportó pruebas confirmatorias a partir de las psicoterapias. Algunos de los trabajos con LSD, algunos de los estudios sobre los efectos de la terapia, buena terapia, claro, algunos resultados de tests. De hecho, todo lo que conozco se constituye en una corroboración de mi estudio, aunque no lo duplique. Personalmente tengo gran confianza en sus conclusiones principales. No concibo que ninguna investigación pueda producir grandes cambios en el modelo, si bien estoy seguro de que habrá cambios menores, algunos de los cuales los he hecho yo mismo. Pero mi confianza en que tengo razón no es un dato científico. Si cuestionan ustedes la clase de datos obtenidos de mis investigaciones con monos y perros, estarán dudando de mi competencia o llamándome mentiroso, lo que tengo derecho a objetar. Pero si cuestionan mis hallazgos sobre las personas autorrealizadoras, entonces podrán hacerlo razonablemente, porque saben poco del hombre que eligió las personas en quienes se basan las conclusiones. Estas pertenecen a la esfera de la presciencia, pero las afirmaciones están expuestas de modo tal que pueden ser puestas a prueba. En este sentido, son científicas. Las personas que seleccioné para mi investigación eran gente mayor, gente que había vivido gran parte de su vida, a todas luces con éxito. Todavía no sabemos qué aplicabilidad tienen estos descubrimientos en los jóvenes, ni tampoco sabemos qué significa la autorrealización en otras culturas, aunque ya se están llevando a cabo estudios en China y en la India. Ignoramos qué descubrirán estos nuevos estudios, pero hay algo de lo que no dudo. Cuando se escoge para estudiar minuciosamente a personas excelentes, sanas, fuertes, creativas, santas, sagaces, de hecho, justamente la clase de personas que elegí, entonces se obtiene una visión diferente de la humanidad. Uno se pregunta cuánto puede crecer la gente, qué puede llegar a ser un ser humano. También tengo confianza en otros factores, mi olfato me lo dice, por así decir. Sin embargo, dispongo aún de menos datos objetivos sobre estos puntos de los que tenía sobre los ya mencionados. Es difícil definir la autorrealización, pero cuánto más difícil es responder a la pregunta ¿y más allá de la autorrealización qué? O, si quieren, más allá de la autenticidad qué. Después de todo, no basta con ser honesto. ¿Qué más podemos decir de las personas autorrealizadoras? Valores del ser. Las personas autorrealizadoras participan sin excepción en una causa exterior a su propia piel, en algo fuera de sí mismos. Trabajan en algo con devoción, algo que es muy precioso para ellos, una llamada o vocación en el viejo sentido sacerdotal. Trabajan siguiendo una llamada del destino, en algo que aman,
de modo que la dicotomía trabajo-goce desaparece en ellos. Uno dedica su vida a la ley, otro a la justicia, otro a la belleza o a la verdad. Todos, de un modo u otro, dedican su vida a la búsqueda de lo que he denominado los valores del ser. Be, de being, ser, para abreviar. Los valores últimos, que son intrínsecos y que no pueden reducirse a nada más fundamental. Existen alrededor de unos 14 valores del ser, incluyendo la verdad, el bien y la belleza de los antiguos, así como la perfección, la sencillez, la comprensión global y algunos más. Describo estos valores B en el capítulo 9 y en el apéndice a mi libro Religiones, Valores y Experiencias Cumbre. Son los valores del ser. Metanecesidades y metapatologías. La existencia de estos valores B añade toda una serie de complicaciones a la estructura de la autorrealización. Los valores B se comportan como necesidades a las que he llamado metanecesidades. Su privación engendra ciertas clases de patologías que todavía no han sido adecuadamente descritas, pero que llamo metapatologías. Las enfermedades del alma que se originan, por ejemplo, al vivir siempre entre embusteros y no confiar en nadie. Del mismo modo que necesitamos consejeros para ayudar a la gente con los problemas más elementales de las necesidades insatisfechas, también podemos necesitar metaconsejeros para que nos ayuden con las enfermedades del alma que surgen de las metanecesidades insatisfechas. En ciertos sentidos definibles y empíricos, el hombre necesita vivir en la belleza más que en la fealdad, al igual que necesita tener comida para su estómago hambriento o reposo para su cuerpo cansado. De hecho, me atrevería a afirmar que estos valores B constituyen para la mayoría de las personas el significado de la vida, pero muchos ni siquiera reconocen que tienen esas metanecesidades. Parte de la tarea del consejero puede consistir en hacer que tomen conciencia de esas necesidades en sí mismos, así como el psicoanalista clásico hacía que sus pacientes tomaran conciencia de sus necesidades básicas instintoides. Quizá, en última instancia, algunos profesionales llegarán a considerarse como consejeros filosóficos o religiosos. Algunos de nosotros tratamos de ayudar a nuestros pacientes, enredados a menudo en problemas axiológicos, a encaminarse y crecer hacia la autorrealización. Muchos son jóvenes, en principio gente maravillosa, aunque con frecuencia den la impresión de ser poco más que unos mocosos. Sin embargo, doy por sentado, a veces en oposición a todo lo que demuestra el comportamiento, que son idealistas en el sentido clásico. Doy por supuesto que van en busca de valores y que les encantaría tener algo para consagrarse, para sentirse patriotas, algo para reverenciar, adorar, amar. Esos jóvenes eligen constantemente avanzar o retroceder, alejarse de la autorrealización o avanzar hacia ella. ¿Qué pueden decirles los consejeros o metaconsejeros sobre cómo llegar a ser más plenamente ellos mismos?
Subtítulo: Conductas encaminadas a la autorrealización. ¿Qué hace uno cuando se autorrealiza? ¿Aprieta los dientes y se retuerce? ¿Qué significa la autorrealización en función de conducta real, de procedimiento real? Describiré 8 modos de autorrealizarse. Primero, la autorrealización significa vivenciar plena, vívida y desinteresadamente, con una concentración y absorción totales. Significa vivenciar sin la timidez del adolescente. En este momento, la persona es total y plenamente humana. Este es un momento de autorrealización, el momento en que el sí mismo, el self, se actualiza. Como individuos, todos pasamos por tales momentos de vez en cuando. Como consejeros, podemos ayudar a los pacientes a sentirlos más a menudo, alentándoles a que se absorban totalmente en algo y a que se olviden de poses, defensas y timideces, es decir, a que se lancen, entre comillas, de cabeza. Visto desde fuera, podemos darnos cuenta de que es un momento muy agradable. En aquellos jóvenes que tratan de ser muy duros, cínicos y mundanos, observamos cómo parte de la candidez de la infancia, parte de la inocencia y de la dulzura, vuelven a su rostro cuando se entregan totalmente al momento, sumergiéndose en su vivencia. El término clave para esto es, entre comillas, desinteresadamente. Y nuestros jóvenes sufren de poco desinterés y de demasiada timidez y conciencia de sí mismos. Segundo, consideremos la vida como un proceso de elecciones sucesivas. En cada instante existe una elección progresiva o una elección regresiva. Podemos orientarnos hacia la defensa, la seguridad o el miedo. Pero en el lado opuesto está la opción de crecimiento. Elegir el crecimiento en lugar del miedo 12 veces al día significa avanzar 12 veces al día hacia la autorrealización. La autorrealización es un proceso continuo. Significa tomar una por una todas las muchas decisiones sobre si mentir o ser sinceros, si robar o no en un momento determinado, y significa tomar cada una de esas decisiones como una opción de crecimiento. Es un movimiento hacia la autorrealización. Tercero, hablar de autorrealización implica que hay un sí mismo que se actualiza. Un ser humano no es una tabula rasa, una masa de arcilla o plasticina. Es algo que ya está, por lo menos una especie de estructura, entre comillas, cartilaginosa. Un ser humano es como mínimo su temperamento, sus equilibrios bioquímicos, etc. Existe un sí mismo y lo que a veces he llamado, entre comillas, escuchar las voces del impulso, significa dejarlo que emerja. Muchos de nosotros, la mayor parte del tiempo, y esto se aplica en especial a los niños y jóvenes, no nos escuchamos, sino que escuchamos las voces introyectadas de mamá, papá, el sistema,
los mayores, la autoridad o la tradición. Como un sencillo primer paso hacia la autorrealización, sugiero a veces a mis estudiantes que cuando les ofrezcan un vaso de vino y les pregunten si les gusta, traten de responder de distintos modos. Primero sugiero que no miren la etiqueta de la botella, así no la usarán como pista para saber si les debería gustar o no. Después les recomiendo que cierren los ojos si pueden y que, entre comillas, hagan silencio. Ahora están preparados para mirar dentro de sí y tratar de eliminar el ruido del mundo para poder paladear el vino y apelar la, entre comillas, corte suprema de su interior. Entonces, y solo entonces, pueden abrir los ojos y decir, me gusta o no me gusta. Una afirmación resultante de este proceso difiere de la habitual falsedad en que todos incurrimos. En una fiesta reciente me encontré mirando la etiqueta de la botella y asegurando a mi anfitriona que efectivamente había elegido un whisky muy bueno. Pero entonces me detuve. ¿Qué estaba diciendo? Sé muy poco sobre whisky. Solo sabía lo que decían los anuncios. No tenía la menor idea de si ese era bueno o no. Pero todos caemos en lo mismo. Negarse a hacerlo es parte del continuo proceso de autorrealización. ¿Te duele el estómago o está bien? ¿Sabe bien para tu paladar? ¿Te gusta la lechuga? Cuarto, en la duda, opten por ser sinceros. Estoy a resguardo con la frase, entre comillas, en la duda. Así que no necesito debatir cuestiones de diplomacia. A menudo, cuando dudamos, no somos sinceros. Los clientes casi nunca lo son. Juegan juegos y adoptan poses. No aceptan con facilidad la sugerencia de ser sinceros. Mirar dentro de uno mismo en busca de respuestas implica asumir responsabilidad. Esto es en sí mismo un paso hacia la autorrealización. Se ha estudiado poco este asunto de la responsabilidad. No aparece en los libros de texto, ya que ¿quién puede investigar la responsabilidad en las ratas blancas? Con todo, es una parte casi tangible de la psicoterapia. En psicoterapia podemos ver, sentir, saber cuál es el momento de la responsabilidad. Entonces se sabe con claridad cómo se lo siente. Este es uno de los grandes pasos. Cada vez que uno se responsabiliza, hay una realización del sí mismo. Quinto, hasta ahora hemos hablado de vivenciar sin timidez, de elegir la opción del crecimiento y no la del temor, de escuchar las voces del impulso, de ser sinceros y de responsabilizarnos. Todos esos son pasos hacia la autorrealización y todos garantizan mejores opciones de vida. Quien haga cada una de estas pequeñas cosas cada vez que llega el punto de decisión, descubrirá que configuran mejores opciones acerca de lo que está constitucionalmente bien para él. Sabrá cuál es su destino
quién será su cónyuge, cuál será su misión en la vida. No se puede escoger sabiamente para toda una vida a menos que uno se atreva a escucharse a sí mismo, a su propio sí mismo, a su self, a cada instante de la vida y a decir con calma, no, esto y aquello no me gustan. El mundo del arte, en mi opinión, está en manos de un pequeño grupo de fabricantes de opinión y de gusto, de quienes recelo. Este es un juicio ad hominem, pero me parece bastante justo con la gente que se atribuye el derecho de decir, abre comillas, si no te gusta lo que a mí, eres un tonto, cierra comillas. Debemos enseñar a la gente a prestar atención a sus propios gustos. Muchos no lo hacen. Cuando estamos en una galería ante un cuadro desconcertante, rara vez oímos decir es un cuadro desconcertante. No hace mucho se realizó un programa de danza en la Brandeis University, algo sumamente raro, con música electrónica, cintas y gente que hacía cosas surrealistas y dadaístas. Cuando las luces se encendieron, todos parecían perplejos y nadie sabía qué decir. En una situación así, la mayoría mantendrá una charla ingeniosa, en lugar de decir, me gustaría pensarlo mejor. Expresar algo sinceramente implica atreverse a ser diferente, impopular, inconformista. Si a los pacientes, jóvenes o viejos, no se les puede enseñar a prepararse para ser impopulares, los consejeros harán bien en renunciar inmediatamente. Tener valor en lugar de miedo es otra versión de lo mismo. Sexto, la autorrealización no es únicamente un estado final, sino también un proceso de actualización de las propias potencialidades en cualquier momento, en cualquier grado. Es, por ejemplo, cuestión de hacernos más despiertos mediante el estudio, si somos inteligentes. La autorrealización significa usar la propia inteligencia. No significa necesariamente hacer algo fuera de lo común, pero tal vez sí pasar por un periodo de preparación arduo y exigente para realizar las propias posibilidades. La autorrealización puede consistir en ejercitar los dedos en el piano. Supone hacer bien aquello que uno quiere hacer. Convertirse en un médico de segunda no es un buen camino hacia la autorrealización. Hay que ser de primera, o tan bueno como uno pueda ser. Séptimo, las experiencias cumbres son momentos transitorios de autorrealización. Se trata de momentos de éxtasis que no pueden compararse, garantizarse, ni siquiera buscarse. Debemos dejar, como escribió C.S. Lewis, entre comillas, que el gozo nos sorprenda. Pero podemos establecer las condiciones para que las experiencias cumbres sean más probables, o podemos establecer perversamente las condiciones para que sean menos probables. Romper con una ilusión, deshacerse de una idea falsa, aprender en qué no somos buenos, cuáles no son nuestras potencialidades, todo eso forma parte del descubrimiento de lo que uno es en realidad. Prácticamente todo el mundo tiene experiencias cumbre.
pero no todos lo saben. Algunos restan importancia a esas pequeñas experiencias místicas. Ayudar a la gente a reconocer esos breves momentos de éxtasis cuando suceden es parte de la tarea del consejero o metaconsejero. Sin embargo, ¿cómo logra nuestra propia psique, sin ninguna señal externa como referencia, ahí no hay pizarra, mirar dentro de la psique oculta de otra persona y luego tratar de comunicarse? Tenemos que elaborar una forma de comunicación nueva. He intentado una que describo en otro apéndice de Religiones, Valores y Experiencias Cumbre bajo el título de Comunicaciones Rapsódicas. Pienso que esta clase de comunicación puede ser un modelo mejor para la enseñanza y la consulta, para ayudar a los adultos a desarrollarse tan plenamente como puedan, que el modelo al que estamos acostumbrados cuando vemos a los profesores escribir en la pizarra. Si me gusta Beethoven y oigo algo en un cuarteto que tú no oyes, ¿cómo te enseño a oír? Los ruidos están allí, obviamente, pero yo oigo algo muy, muy hermoso y tú estás en blanco. Oyes los sonidos. ¿Cómo consigo que llegues a oír la belleza? En la enseñanza es un problema más real que hacerlos aprender el abecedario, a demostrar la aritmética en la pizarra o a explicar la disección de una rana. Todos ellos son hechos externos a las personas. Una de ellas tiene un puntero y ambas pueden mirar al mismo tiempo. Esta clase de enseñanza es fácil. La otra es más difícil, pero forma parte de la tarea del consejero. Es metaaconsejar. Octavo, descubrir quién es uno, qué es, qué le gusta, qué no le gusta, qué es bueno o malo para uno, hacia dónde va y cuál es su misión. Abrirse para sí mismo significa desenmascarar la psicopatología. Quiere decir identificar las defensas y después de haberlas identificado, significa encontrar coraje para renunciar a ellas. Eso es doloroso porque las defensas se erigen contra algo desagradable, pero vale la pena renunciar a las defensas. Si la bibliografía psicoanalítica nos ha enseñado algo, ha sido que la represión no es un buen modo de resolver los problemas. Desacralización. Permítanme hablar de un mecanismo de defensa que no se menciona en los libros de texto de psicología, a pesar de ser muy importante para algunos jóvenes de hoy. El mecanismo de desacralización. Esos jóvenes desconfían de la posibilidad de los valores y de las virtudes. Se sienten estafados y frustrados. Muchos de ellos tienen padres tontos a quienes no respetan mucho, padres que están ellos mismos bastante confundidos acerca de los valores y que simplemente sienten terror ante sus hijos y jamás los castigan ni les impiden hacer cosas que están mal. Así que nos encontramos con una situación en la que los jóvenes sencillamente desprecian a sus mayores, a veces para bien y por motivos suficientes. Tales jóvenes han aprendido una generalización global.
se niegan a escuchar a ninguna persona mayor, especialmente si ésta recurre a los mismos términos que han oído en boca hipócrita. Han oído a sus padres predicar la sinceridad, el valor, la intrepidez, y luego les han visto practicar todo lo opuesto. Los jóvenes han aprendido a reducir la persona al objeto concreto y rehúsan ver lo que podría ser, sus valores simbólicos, o se niegan a verla como eterna. Nuestros chicos han desacralizado la sexualidad, por ejemplo. El sexo no es nada, es algo natural y lo han convertido en algo tan natural que ha perdido en muchos casos sus cualidades poéticas, lo que significa que ha perdido prácticamente todo. La autorrealización supone abandonar este mecanismo de defensa y aprender, o que le enseñen a uno, a resacralizar. Aquí hay una nota al pie que dice: he tenido que inventar estos términos porque nuestro idioma es pésimo para las personas buenas. No dispone de un vocabulario decente para las virtudes. Incluso las palabras bellas llegan a ensuciarse. Amor, por ejemplo. Resacralización. La resacralización significa estar dispuesto una vez más a ver una persona, entre comillas, bajo la especie de eternidad, como dice Spinoza, o a verla desde la percepción unitiva del cristianismo medieval, es decir, a ser capaces de reconocer lo sagrado, lo eterno, lo simbólico. Es ver a la mujer con una M mayúscula y con todo lo que esto implica, aun cuando miremos a una mujer en concreto. Otro ejemplo: alguien va a una facultad de medicina y diseca un cerebro. Ciertamente algo se pierde si el estudiante no siente un terror reverente, sino que, sin percepción unitiva, ve el cerebro solo como una cosa concreta. Abierto a la resacralización, uno ve el cerebro como un objeto también sagrado, ve su valor simbólico, lo ve como una figura del discurso, ve sus aspectos poéticos. La resacralización a menudo significa grandes dosis de lenguaje rancio y, entre comillas, moralizante, como dirían los chicos. Sin embargo, para el consejero, especialmente para el consejero de gente mayor, en quien surgen cuestiones filosóficas acerca de la religión y el significado de la vida, esta es una forma muy importante de encaminarse hacia la autorrealización. Los jóvenes tal vez opinen que es moralizante y los positivistas lógicos que carece de significado, pero para el que busca ayuda en este proceso es muy significativa y muy importante, y será mejor que le respondamos o no estaremos cumpliendo con nuestro cometido. Si sumamos todos estos puntos, veremos que la autorrealización no es asunto de un solo gran momento. No es cierto que el martes a las 4 las trompetas suenen y entremos en el panteón de una vez por todas y para siempre. La autorrealización es una cuestión de grado, de pequeños accesos acumulados uno a uno. Con demasiada frecuencia, nuestros pacientes tienden a esperar que la inspiración les ilumine para así poder decir: el martes a las 3:23 me autorrealicé. Pero aquellos que escogimos como sujetos autorrealizadores, personas que responden a los criterios, encaran la cuestión así.
escuchando sus voces interiores, responsabilizándose, siendo sinceros y trabajando mucho. Descubren quiénes son y qué son, no solo por lo que respecta a su misión en la vida, sino también en función de cómo sienten los pies con tal o cual par de zapatos, de si les gustan o no las berenjenas, o si no duermen en toda la noche cuando beben demasiada cerveza. Todo eso es lo que significa el verdadero sí mismo. Descubren su propia naturaleza biológica, su naturaleza congénita, que es irreversible o difícil de modificar. Subtítulo: La actitud terapéutica. Estas son las cosas que las personas hacen a medida que avanzan hacia la autorrealización. ¿Quién entonces es un consejero? ¿Cómo puede ayudar a la gente que acude a él para emprender el camino hacia el desarrollo? En busca del modelo. He utilizado los términos terapia, psicoterapia y paciente. En realidad no me gustan estos términos ni el modelo médico que entrañan, porque sugieren que la persona que acude al consejero está enferma y que, abrumada por la enfermedad, busca curarse. De hecho, confiamos en que el consejero sea el que contribuya a promover la autorrealización de las personas, en lugar de ser quien ayude a curar una enfermedad. El modelo de asistencia también tiene que adaptarse, simplemente no es adecuado. Nos hace ver al consejero como la persona o el profesional que sabe y desciende de su pedestal privilegiado hacia los pobres infelices que no saben nada y tienen que ser ayudados de algún modo. Tampoco debe ser el consejero un maestro en el sentido usual, porque la especialidad de los maestros, su competencia, es el, entre comillas, aprendizaje extrínseco, entre paréntesis, expuesto en el capítulo 12. El proceso de crecimiento hacia lo mejor que uno mismo pueda llegar a ser es, por el contrario, un aprendizaje intrínseco. Los terapeutas existenciales han debatido esta cuestión de los modelos y recomiendo el libro de Bogenthal, La búsqueda de la autenticidad, para la discusión de este tema. Bogenthal sugiere que llamemos, entre comillas, ontología al asesoramiento o terapia, que significa ayudar a la gente a desarrollarse el máximo posible. Quizá este término sea mejor que psicogogía, que una vez propuse, término que proviene de un autor alemán y que significa la educación de la psique. Sea cual sea el término que utilicemos, pienso que el concepto al que finalmente recurriremos es el que Alfred Adler sugirió hace mucho, mucho tiempo, cuando habló del, entre comillas, hermano mayor. El hermano mayor es la persona que ama y se responsabiliza, tal como hacemos con un hermano menor. El hermano mayor, por supuesto, sabe más, ha vivido más tiempo, pero cualitativamente no es diferente
y no está en otra esfera discursiva. El sabio y afectuoso hermano mayor trata de perfeccionar al menor, hacer que sea mejor de lo que es, respetando el propio estilo del joven. Vean qué diferente es este modelo del de, entre comillas y entre guiones, enseñar a alguien que no sabe nada. Aconsejar o asesorar no se refiere a adiestrar, modelar o enseñar en el sentido ordinario de decir a alguien qué hacer y cómo hacerlo. No se refiere a hacer propaganda. Es, en el estilo taoísta, descubrir y después ayudar. El taoísmo significa no interferir, dejar estar. El taoísmo no es una filosofía del laissez-faire, de la desatención, de la negativa a ayudar o cuidar. Como modelo de este proceso podemos imaginarnos a un terapeuta a quien, si es decente como tal y como ser humano, jamás se le ocurriría imponerse a sus pacientes, ni hacer ninguna clase de propaganda, ni tratar de convertir a su paciente en una réplica de sí mismo. Lo que hace el buen terapeuta clínico es ayudar a su paciente a manifestarse, a superar las defensas erigidas contra su autoconocimiento, a rescatarse y llegar a conocerse a sí mismo. Idealmente, el marco de referencia más bien abstracto del terapeuta, los libros que ha leído, las escuelas a que ha asistido, sus creencias acerca del mundo, jamás deberían traslucirse ante el paciente. Respetuoso con la naturaleza interna, el ser, la esencia de su, entre comillas, hermano menor, reconocería que la mejor manera de que éste lleve una buena vida es que sea más plenamente él mismo. Las personas que calificamos de, entre comillas, enfermas, son las que no son ellas mismas, las que se han creado toda clase de defensas neuróticas contra el hecho de ser hermanos. Del mismo modo que al rosal no le importa que su jardinero sea italiano, francés o sueco, tampoco al hermano menor debería importarle cómo su consejero aprendió a hacerlo. Lo que quien ayuda tiene que ofrecer no depende de si es sueco, católico, maometano, freudiano o cualquier otra cosa. Estos conceptos básicos incluyen, implican y están completamente de acuerdo con los conceptos básicos freudianos y los de otros sistemas psicodinámicos. Es un principio freudiano que los aspectos inconscientes del sí mismo están reprimidos y que el descubrimiento del verdadero sí mismo requiere el desenmascaramiento de estos aspectos inconscientes. La creencia implícita es que la verdad cura. Los requisitos son aprender a abrirse camino a través de las propias represiones, a conocerse a uno mismo, a escuchar las voces del impulso, a manifestar la naturaleza triunfante, a alcanzar el conocimiento, la comprensión y la verdad. Lawrence Kuby, en El hombre olvidado en la educación, señaló hace algún tiempo que el único y esencial objetivo de la educación
consiste en ayudar a la persona a convertirse en un ser humano tan plenamente humano como pueda ser. En el caso de personas adultas no partimos de cero, disponemos ya de un comienzo, disponemos de capacidades, talentos, direcciones, misiones, llamadas. La tarea consiste, si nos tomamos este modelo en serio, en ayudarles a ser más perfectamente lo que ya son, a actualizar y a realizar más plenamente lo que son en potencia.